¿Te han dicho que tu gasto es demasiado caro para poder deducirlo? En este capítulo te vamos a explicar ese mito. Hola, arpeos, bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Muy emocionado. Esto sale como a finales ya de junio, ya las últimas semanas. Sí, pero bueno, ajá, sí. O sea, muy emocionado. Sale el 25 de junio. 25 de junio, ay, qué fuerte. Y nada, muy bien, vengo de vacaciones también. Sí. Vengo llegando de vacaciones prácticamente a grabar. Síganos en redes sociales porque se vienen cositas. También, oigan, sí, a ver, vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con todos los comerciales. Síganos ya, a ver. Ajá. La comunidad ha estado creciendo, eso sí es cierto. Sí. Ha estado creciendo en YouTube, en Spotify, pero ya, a ver, acaban de pasar el episodio 200, el episodio 201. Entonces ya, es momento de que si no te has suscrito a YouTube, Spotify, lo hagas ahorita. Te damos chancecito. Y acuérdense que estamos haciendo saltos en el tiempo. Esto nosotros lo estamos grabando el 11 de junio. Justo en este momento, el lunes, acaba de salir el episodio que grabamos con César Ramírez, que también es un gran episodio, donde hablamos justamente del tema de ser socios, básicamente. Sí. Que también se vienen cositas mucho con esos temas. Ajá. Entonces, también vayan a verlo. Fue un gran episodio. Sí. Todo muy cool. César, pues es César. No hay mucho más que decir. Y no faneamos tanto como la primera vez cuando él estuvo con nosotros. No, ya estuvimos mucho más tranquilos. Tal vez porque no estaba en vivo. Sí, puede ser. Pero muchas gracias por invitarnos, por considerarnos dentro de las personas que deben estar en tu podcast. Es un gran placer estar ahí contigo. Uh-huh. Y miren, a ver, es que no me lo puedo guardar. No me lo puedo guardar. Llevo así grabando hace como 10 minutos porque no bajé antes. Vamos a empezar con la recomendación para esta semana. Para este momento no sé exactamente cuántos capítulos han salido. No sé si ya salió la serie. No sé. Bueno, 2 o la serie completa, no me importa. Es que en teoría... 2. No. 2, 4 o la serie completa. Habrán salido 4. En no teoría. Me importa. Ajá. No importa. Siento que vean esta emoción. Ya. La recomendación va a ser Mentiras la serie. Ajá. Y básicamente, ¿por qué? Porque espero que aquí lo sepan. Y si no, vayan a seguirnos en redes sociales. Ajá. Donde les contamos de muchas veces de nuestra vida. Ajá. Y donde tal vez sabrán que yo soy un gran fan del teatro musical. Eric, ha sido un gusto adquirido después de varios años de estar conviviendo y estando yendo en Arpea a muchas obras y demás. Ajá. Y entonces salió una obra de mentiras. Tú, que tal vez... La obra ya salió hace 16 años. Sí. Salió una serie. Ajá. De una obra de teatro musical mexicana que se llama Mentiras. Ajá. ¿Les quieres contar rápidamente de qué va esta obra? Obra y serie, porque es lo mismo. Esta obra ya la habíamos tocado en algún otro episodio como una recomendación y va a ser especialmente importante que presten atención a esto porque aunque no lo crean tiene su lado fiscal. Ay, es que... Donde... hay cosas que pasan no sé exactamente cómo lo vayan a aterrizar en la serie. Ok. Pero hay cosas que pasan donde podríamos estar hablando entre donativo, herencia. Hay como ciertos factores y creo que nos podemos aventar incluso un episodio en el momento que ya salgan como todos los capítulos. Ya la veamos. Ajá. ¿Y tú reaccionando a...? Sí, en el momento en el que ya salgan todos los capítulos para explicar esta parte del donativo, herencia, etcétera. Pero justo habla... No sé cómo explicarlo nunca sin spoilear. Yo, si quieres, que por ejemplo, antes de explicarles de qué trata, creo que también va mucho con el episodio del día de hoy, con una de las esposas. Sí, bueno, antes de esto, la verdad es que creo que vamos a echar aquí un poquito de chisme, lo vamos a tratar de hacer rápido, pero pues sí es un tema que a Arturo y a mí nos interesa y que esperamos poderles transmitir interés a ustedes. Pero en caso de que no, amigo Rubén, si nos puedes hacer el favor de poner por aquí el número en el que ya empezamos a hablar del tema, el minuto en el que ya empezamos a hablar del tema, por si se lo quieren saltar, está perfecto, no se preocupen, pero si no, aviéntense el chismecito. Sí, si les gusta el teatro musical, la música de señora, la música de los 80s, esto es una gran recomendación. Sí tiene mucho que ver con este episodio. Nada más como para explicarles un poco antes de que se vayan al minuto. Amigo, lo pones hasta que acabe de decir esto, porfa. Tiene mucho que ver porque una de las... Ahorita nos explicas de qué trata, pero una de las actrices de la obra es Belinda. Y muy caro. Muy caro todo su vestuario. Ella no usa los vestuarios de cierta televisora. Ay, es que este señor le gusta echar golazos siempre. Ahí pitas, amigo.
Pero bueno, justamente ese pudiera ser un gasto deducible para ella, a menos de que alguien diga que no, porque un vestido de Versace es muy caro, ¿no? O una capa de Louis Vuitton, creo, muy carísima. O su trajecito Chanel. Es que sí. Pero Pero, bueno, bueno, ya aquí puedes poner, porfa, hasta qué minuto nos vamos, amigo, y ya si ustedes se quieren adelantar, está perfecto. bueno, de manera general, Mentiras trata de una que 4 mujeres llegan a un funeral porque una persona, un hombre murió y se dan cuenta que las 4 tienen una relación de alguna forma con ese hombre. Entonces, justamente... Algún vínculo afectivo. Exacto. Lo que pasa es que esta persona que se murió, que se llama Emanuel, les dice a estas 4 mujeres que se llaman Yuri, Dulce, Daniela y Lupita. Que una de ellas 4 lo mató y que tienen que descubrir quién fue. Y entonces tienen que contar sus historias y pues eso sucede toda la trama. Es una gran trama, la verdad. Y pues en general eso, pero el tema, por ejemplo, ¿por qué estamos hablando de esto precisamente hoy? Porque lo estamos grabando el 11 de junio. El día de ayer, 10 de junio, fue la premier. La premier y mucha, o sea, prensa, todo. Y ese señor, Eric Elizalde, fue a esa premier. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste? ¿Qué tal tu experiencia estando en una premier con mucha gente famosa? Estuvo cool. Estuvimos, creo que les faltó un poco de organización, esa es una realidad, porque ya estábamos formados para poder pasar al auditorio y pues a la gente le valió la fila, ¿no? Obviamente, entonces, pues ya a la mera hora, pues todo el tiempo que yo ya haya formado para poder pasar nos sirvió de mucho, etcétera. En general creo que estuvo padre. No tuvimos acceso nosotros tal cual a los artistas. Había como una valla que dividía a los mortales de los VIPs. Entonces, si tratabas de acercarte, porque pues obviamente pasaban sí enfrente de ti, pero si tratabas de acercarte como que de repente los policías eran un poco bruscos, entonces yo traté de no acercarme tanto, pero al menos compartí espacio pues con los protagonistas de la obra, que justamente como menciona Arturo, en realidad son 5 o 6, como lo quieran ver. Luis Gerardo Méndez. Porque aparte no hablamos de este elencazo que traen para esta serie. Digo, en el momento en el que ustedes están viendo esto, pues ya seguramente lo habrán visto, y si no, vayan a verla. Creo que es una buena opción. Es un poco extraño porque existe todo el tema del mentiverso. Ayer tenían allá todo el mentiverso. Esto ya es algo así como Marvel. Pero a lo que voy con esto es que si van a ver la obra original es una cosa. Bueno, si van a ver la obra original en YouTube, es una cosa completamente distinta a la nueva obra original. Porque es un gran chisme. Si quieren chisme de teatro, avísenos. Sí. Un día nos aventamos esto. Sí. Si van a ver la nueva obra original es una cosa, si van a ver Mentidrags es otra cosa, y si van a ver la serie va a ser otra cosa completamente distinta. El concierto también. Bueno, el concierto, pero ese sí es un concierto como tal, sí sabes qué te puedes esperar. Pero creo que estuvo muy cool. No sé si te doy spoilers a ti, que ya no van a hacer spoilers para ellos, no sé. No sé. No, ni modo. Pero bueno, no me digas, pero la pasaste bien, estuvo interesante. Sí, o sea, cambia mucho el concepto de lo que es la obra, de todas estas obras que les estoy mencionando a lo que es la serie. Creo que está bien lograda, o sea, al menos ayer pues creo que gran parte de las personas que estábamos, porque aparte también se echaron ese chismecito de que era como una noche histórica por muchas cosas. La primera es que pues es una obra mexicana que lleva 16 años en cartelera de forma ininterrumpida, lo único que los interrumpió fue la pandemia. Vamos viendo también. Pero sí fue más por la pandemia. Digo, y este otro chismecito, pero pues en realidad fue más la pandemia. Sí. Bueno, y la remodelación de la obra. Ajá. Pero llevan 16 años en cartelera. Esa fue una de las cosas que eran históricas. La otra cosa que lo hizo histórico fue una de las premieres más grandes que ha hecho Amazon en su historia. 3,000, ¿no? De 3,000 personas justo. Y aparte se rompió un récord Guinness. ¿De qué? De más personas bailando una coreografía de forma sincronizada con guantes. Chiquita. Sí. Pero bueno, la obra también ya tiene ese récord Guinness, entonces... Bueno, que es raro. Pero bueno. Pero ya para conectar esto, y tal vez en este momento ya podemos ahí como indicar en qué momento nos quedamos, amigo.
Creo que uno de los temas que puede llegar a ser importante o relevante en esto de la obra y que creo que en su momento causó un poco de hype, digo, es que ya lo estamos viendo como con una ventana temporal muy amplia, Ujú. porque pues ustedes ya habrán visto 4, no sé cuántos capítulos. Ayer nosotros apenas vimos 2. Pero un poco también lo que tienen que saber es que justamente se hizo como un hype muy grande por el tema de los vestuarios de Belinda y creo que eso ya nos conecta con el tema del día de hoy. Ujú. No sé si aquí tú nos quieras contar algo o si ya Yo nos nada más vamos creo que directo. es si conoces la obra o no, puedes darle la oportunidad a esta serie. Aquí se va a echar el golazo, pues no hay de otra. Está en Amazon Prime, entonces pues vayan a verla. Ahí nos cuentan qué les parece o no. Creo que es que ya habrán visto gran parte en dado caso, pero sí es bien importante mencionar que obviamente Ya spoileame. al Ya pasar, échalo. no, pues al pasar de una obra de 2 horas al pasar a 8, bueno, a 4 horas, pues tienen que alargar un poquito más, porque cada capítulo es como de media hora. Entonces tienen que alargar un poquito más. Los primeros 2 capítulos se quedan hasta la parte donde se empieza a poner buena la obra. ¿Cuál es la parte Entonces, buena? donde se enteran de que esta Lupita también estaba relacionada con Emanuel. Que eso en la verdad ya es como 20 minutos. Sí, sí, sí. O sea, lo tienen que Ok. alargar bastante, pero explican muchas cosas. Desde mi punto de vista, también hay algunas cosas que hacen un poco más de sentido. Amigo, perdónanos, al final nos acabamos hablando más de esto, pero hay algunas cosas que hacen como un poco más de sentido. Creo que está interesante. Digo, ya en su momento, cuando Arturo la vea, creo que lo podemos platicar. Pero el tema, Belinda, los Be- vestuarios, muy caros. Belinda siempre ha impuesto moda desde que era niña. Y ella no Ajá. usa vestuarios de la televisora, entonces siempre se ha hablado mucho de este gasto, voy a poner entre comillas, excesivo que tiene Belinda en sus vestuarios y si usa ropa de lujo y si es mucho o es poco, si porque es Belinda debería o no de usarlos. Y entonces justamente vamos a hablar de eso, de los gastos caros. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces es muy común, aunque no lo crean. Coméntenos si tu contador te ha dicho, oye, no puedes deducir eso porque está muy caro. Pero a veces es esta cosa de no puedes deducir una pluma Montblanc Ujú. porque hace lo mismo que una Montblanc que cuesta, 5,000 la más barata. ajá, hace lo Bueno, ya mismo como 6,000 la inflación. a una Vic que cuesta tal vez 15, no sé 15, ya cuándo cuestan. Ajá. 20 y hacen lo mismo. Ujú. Pero muchas veces es por muchas cuestiones de la cuestión de la imagen, la cuestión de lo que estás buscando proyectar, en muchas cuestiones. Ujú. Entonces, por eso es que, pues a veces se decide hacer estos gastos caros. Sí, creo que aquí podemos hablar justamente, bueno, ya yéndonos como un poquito más en este contexto, creo que sí es algo que normalmente se llega a decir o algo que es como no está tan relacionado con tu actividad, entonces no se puede hacer deducible. Pero cuando te pones a pensar un poco más en el gasto, la realidad es que sí está completamente Sí, relacionado. Lo platicamos, tenemos un capítulo que hablamos de materialidad tal cual, que tal vez ya le hace falta una renovada, maybe. pero en ese capítulo específicamente hablábamos del ejemplo de un cliente que es el club de golf. Ajá. No sé si lo quieras contar. Sí, mira, de manera general es un cliente que es un arquitecto y que cuando nosotros nos contactamos ya hace varios años, Hace 4 años. nos decían, no, es que saben que yo tengo un gasto fuerte fijo que es el club de golf. Y todos los contadores con los que han pasado por mi contabilidad me han dicho que no es deducible porque no es estrictamente indispensable. Y tal cual fue en esa reunión que tuvimos como de conocimiento, fue de, oye, pregunta, ¿y de dónde consigues a tus clientes? O sea, como avanzando la plática fue de, oye, ¿dónde consigues a tus clientes? No, pues en el club de golf. O sea, ahí sí hay personas que tengan cierto poder adquisitivo, que podrían contratar mis servicios, incluso con algunos clientes ya tengo varios años trabajando, luego somos equipos en torneos de golf dentro del club, entonces pues de ahí sucede todo el tema de los ingresos que obtengo. Incluso el tipo de obra al que él está acostumbrado a trabajar. Ujú. Porque no es lo mismo hacer una casa, por ejemplo, de interés social que una de las casas que la ha hecho o de las plazas que ha hecho, etcétera. Entonces, creo que ese tipo de cosas son bien importantes y se tienen que tener en consideración porque justamente él nos hablaba de que su equipo contable anterior le decía de que, oye, no, brother, pues ¿cómo vas a hacer deducible el club de golf? Pero ya si nos ponemos un poquito más minuciosos en cuanto al por qué lo paga, pues es justamente para esto, para poder conseguir a su cliente ideal
que es el que le paga el dinero necesario para pagarle al SAT sus impuestos. Ujú. Entonces, creo que esta parte también es algo bien importante de mencionar, porque cuando nosotros nos sumergimos un poquito más en la ley, no nos menciona absolutamente nada de que tu gasto tiene que ser estrictamente indispensable o tu gasto tiene que ser estrictamente relacionado con tu actividad. Y aparte, debes de elegir la opción más barata que puedas encontrar en el mercado. Eso no se encuentra en ningún lado. Se encuentran las primeras dos opciones, que tiene que ser estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos o que tiene que estar estrictamente relacionado o... No me acuerdo exactamente la palabra que utiliza, pero estrictamente relacionado con tu obtención de ingresos. con la operación del contribuyente, algo así. No me acuerdo Ah, qué palabras utiliza, o sea, pero ahorita se las digo así textual. porque luego nos funan. Sí. Ay. O sea, pero uno es que esté relacionado con tus operaciones, que esto aplica para las personas morales del régimen general y básicamente para cualquier otra persona aplica el tema de que sean necesarios para la obtención de ingresos. Sí. Como pudiera ser, por ejemplo, incluso el caso de las personas físicas con actividad empresarial. Actividad empresarial, reciclo personas morales. O sea, ese fue cuando sale esa reforma de reciclo en general y que se lee así de, aquí sí dice que debe estar relacionado con tu obtención de ingresos, pues cambia un poco la dinámica incluso entre personas físicas, entre personas morales del reciclo y del régimen general. Entonces, justamente es entender, creo que esto, o sea, el tema de que algo sea muy caro, también creo que muchas veces depende. O sea, muy caro ¿para qué? En el sentido de, ¿te va a generar de alguna forma, ya lo hemos dicho ahorita, más ingresos o no? O sea, si no tuviera un beneficio, y que eso también es cierto. El tema es que la ley nunca menciona de si debe de generarte un ingreso. Por ejemplo, en el caso de personas físicas, voy a pensarlo. Si debe de generarte un ingreso. Muchas veces se habla, en muchas jurisprudencias, tesis, se ha hablado de que se tiene que buscar que lo haga. Es un poco complicado. Sí. Porque ya si nos vamos, por ejemplo, con el Código Fiscal de la Federación, existe este tema de la razón de negocios donde te dice, ok, sí, pero el beneficio económico que vas a obtener por ese gasto debe ser mayor al beneficio fiscal que obtienes por deducir ese gasto. Entonces, aquí es un poco complicado, pero justo ya cuando nos vamos como instancias más altas, como en realidad son tesis, o posturas ya como de la Prodecon, etcétera, es que existe una expectativa de generar un ingreso. Y Sí, pues claro. ahí ya nos podemos poner como, pues es que yo espero conseguir ingresos con esto o no, o sea, pero en realidad no lo sabes y esa es una realidad, porque al final, cuando pones cualquier tipo de negocios, vamos a pensar en una taquería, una zapatería, una papelería, lo que sea, no tienes la certeza de que te vaya a pegar. Sí, o sea que, por ejemplo, yo preguntaría el tema, ¿cuál es la diferencia entre querer deducir una mensualidad en un club de golf por el tema de buscar un cliente o pagar un stand en una expo que tampoco no venda nada? O sea, la diferencia entre la expo y la mensualidad de mi club de mi club de golf, pues realmente es el mismo fin. Solo Sí. que, digamos, muchas veces pasa esta cuestión de estar más aceptado uno que otro. Y aquí tenemos que ser muy, muy críticos en a qué se dedica el contribuyente. Nosotros normalmente cuando tenemos asesorías de impacto fiscal a tu medida, hablamos normalmente de los gastos que son obvios y de los gastos que no son tan obvios. Y dependiendo a qué te dediques, tus gastos van a ser obvios y tus gastos no van a ser tan obvios. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, un contador, salvo este caso donde ya explicamos un poco, pues tal vez no hace sentido el que pague la membresía de club de golf. Pero una persona que es instructor de golf hace todo el sentido del mundo que pague la membresía de varios clubes de golf. O sea, clubs de golf. O clubes de golf, por ahí. El chiste es que juegue mucho golf. Ajá, y en varios lugares. Al final, aquí va a depender de a qué se dedica cada una de las personas para saber cuáles pueden ser sus gastos obvios y sus gastos no tan obvios. Si me dices, por ejemplo, oye, yo soy... Es que creo que ya cualquier persona necesita una computadora. Bueno, el ejemplo que se ha dado... Un barbero. Ok, a ver. Un barbero pudiera no llegar a necesitar una computadora, salvo que la pueda explicar que sea, por ejemplo, para recepción, pero para cualquier otra profesión es casi muy probable que vayas a necesitar una computadora. Ahí es donde están los gastos obvios y los gastos no tan obvios. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros también muchas veces lo platicamos. O sea, nosotros como Arpea, como un despacho de contadores normal que se dedica a tener clientes y a hacer contadurías e impuestos y demás, pues obviamente
Hay gastos como equipo contable, licencias de software, mobiliario, luz, renta, teléfono, internet, que son los gastos obvios que muchas veces es como de, casi siempre, sea quien sea que lo gaste, va a ser deducible. Sin embargo, nosotros al tener esta forma de crear contenido y de ser otra forma en la que sí nos ha retribuido a generar un ingreso, pues el tema de tener los micrófonos, tener cámaras, tener luces, tener un equipo de producción, tener como muchas de este tipo de cosas que un despacho que no tuviera este contexto, dijera, no, pues esto lo están deducible porque están grabando un blog para su vida diaria, pues podrían considerarlo no deducible. Pero por eso es siempre muy importante entender, creo que en este punto, dos cosas que estoy diciendo. La primera, que los gastos va a depender estrictamente de lo que haces, que tu contador no te debería dar una lista de deducciones, te podría dar recomendaciones de gastos que podrían ser obvios y no tan obvios, y que básicamente todo va a depender del contexto y de la materialidad. Aquí, ¿por qué no puede existir una lista de deducciones de entrada? Porque ninguna ley existe. Esa es una realidad. Solo los no deducibles. Nos hablan de ciertas cosas que sí son deducibles, como los sueldos y salarios, como las cuotas de seguridad social. Esos son los gastos obvios para cualquier persona, ¿no? Y eso, lo mínimo que podrías esperar es que te lo diga tu contador. Pero aquí, por ejemplo, creo que tenemos que ser muy conscientes de que conforme va avanzando la vida, van evolucionando muchísimas cosas. Y si nosotros buscáramos, por ejemplo, una lista de deducciones, en ningún lado vamos a encontrar, porque la ley tampoco se actualiza tan constantemente, inteligencia artificial, por ejemplo. Claro. O sea, y puedes pagar en este preciso momento 5 herramientas que te hagan generar muchísimo dinero porque vas a requerir menos personas en la operación, pero no lo vas a encontrar nunca en la ley como un gasto estrictamente indispensable o deducible porque no hay una lista de deducciones en la ley. Entonces creo que eso es algo que es muy, muy importante. Y creo que aquí básicamente ya podemos estar hablando de qué es lo que sí vuelve deducible un gasto, porque ahorita ya les dijimos como no hay una lista de deducciones, tiene que ser relacionado con los ingresos, etcétera. Pero creo que hay como otros factores que podemos considerar para considerar un gasto deducible o no deducible. No sé cuáles se te vienen a la mente. Ok, que creo que es importante. Esto va a ser como una mini guía, lo pueden tomar así, como una mini guía de tener un criterio de ¿es deducible o no? Es como un checklist de 3 puntos. 3 puntos. Miren, creo que lo primero es lo que habíamos visto. Si está relacionado con tu negocio. En el tema de, oye, ¿a qué me dedico? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cómo vendo? ¿Vendo siempre contado? ¿Vendo a crédito? ¿Tengo que repartir mercancía? No reparto. ¿Es un servicio intelectual? ¿Es un servicio que sí es profesional, pero que tiene que ser de campo? O sea, entiende cómo estás haciendo lo que estás haciendo. Ese creo que sería el primero. Sí. El segundo, justamente, la materialidad y la justificación real. El por qué es estrictamente indispensable este gasto. Pensámoslo así, o sea, vamos a pensar nosotros otra vez en el ejemplo de, bueno, voy a hacer un despacho de arquitectos. No, despacho de arquitectos no. Despacho de abogados. Donde tal vez tienen computadoras también, pero no necesitan una computadora de gran gama porque no hacen el gran diseño y que tienen que hacer todo el tema de, ¿cómo se llama cuando haces un video y lo... ¿Renderización? La renderización, que tal vez una computadoras de cierta gama o de cierta marca lo pueden hacer para que sea más fácil, para que no se caliente y que tal vez... La de la manzanita. Sí, que puede ser más fácil el hacer este trabajo de diseño porque se ocupa más cosas de lo que tiene esta marca de la manzanita a una computadora de cualquier gama donde como abogado podrías además utilizarla, y es un ejemplo, para el tema de hacer escritos. O sea, utilizar programas para hacer escritos y ya. En unos minutos, en cuanto Arturo acabe de decir el tercero, le voy a debatir esto que acaba de decir. Ah, chiquito, ¿no? Espérenlo. Ya vamos a debatir justamente la compra de esta computadora. Y el último es el tema de la demostración de necesidad. Que esto creo que es un punto de los más debatibles, porque aquí tal cual es, si en algún momento llegara algún tipo de revisión, algún tipo de auditoría, pues decirle a la autoridad, que la autoridad siempre te va a decir, esto no es deducible. Y es el demostrarle el por qué sí es deducible. Entonces, creo que ahí más bien es, documenta tu necesidad del por qué tal vez este producto o ese servicio lo necesitas para que lo tengas. Recordando también que muchas veces en el tema de los impuestos y de este tema de
lo voy a volver a decir entre comillas, o poner entre comillas, estos gastos arriesgados, es importante sí tenerlos documentados para, pues, tenerlo nada más por si en algún momento pasa algo. Sí. Vas, respecto a la compra de esta computadora. Sí, porque... La realidad es que, por ejemplo, el año pasado, algo que sí les puedo decir aquí, lo puedo firmar y lo que sea, el año pasado estuvimos en un proceso de hacer devoluciones para un cliente por el tema de la confidencialidad que maneja este mismo cliente, porque pues, era un cliente gigante, sí. Mucho. Las operaciones eran muy grandes. Entonces, ellos lo que hacían era que nos mandaban un archivo de Excel con todos sus XML del año y era, pues, ahí aviéntate un clavado y haz lo que necesites, ¿no? Sí. Ese tipo de archivos difícilmente se podía abrir con cualquier otra computadora del despacho que no fuera esta, sin que se trabara. Sí, eso sí es cierto. Porque al final requería muchísimo más procesamiento, requería muchas más características que sí podía tener mi computadora, por lo que sea, porque es el chip que hace la manzanita, porque ahí Arturo no me deja decir marcas. Pero siempre las dices. O sea, porque son como chips especiales o por lo que fuera, era mucho más sencillo para mi computadora e igual se trababa porque eran archivos muy pesados, pero era mucho más sencillo para mi computadora abrirlos y trabajarlos que para cualquier otra de las computadoras que pueden ser de la ventanita, diría Arturo. Entonces, gran. Creo que aquí es muy importante considerar ese tipo de cosas, porque si preguntas, un contador convencional, y no me vas a dejar mentir tu colega que nos estás viendo, en realidad ni siquiera tendría que utilizar una computadora de la manzana porque ni siquiera es compatible con muchos de los sistemas contables que se pueden llegar a utilizar. No hay lógica de que se pueda llegar a utilizar ese tipo de computadoras. Sin embargo, también es cierto que el trabajo que yo en este preciso momento realizo para ARPA es bien distinto a la parte operativa y por lo tanto me funciona mucho más tener este tipo de computadora. Y aparte, ya justificado con lo que les dije el año anterior, literalmente, aunque sea una computadora más cara, se pagó sola. Sí. Sí, bueno, sí, a ver. Sí, hay mucho contexto. Y por eso siempre hablamos del contexto y la materialidad. Siempre y por eso siempre hay un depende gigante en las respuestas y ese depende se quita en una asesoría de impacto fiscal a tu medida. La cual pueden agendar con nosotros. Sí. En nuestras redes sociales. Ajá. En Instagram. O en los links que les aparecen ahí en las descripciones. En Instagram y TikTok como ARPA Consultores. Ajá. Ahora bien, antes de seguir, no sé si tú recuerdas así de tus trabajos anteriores o de ARPA. Es que estuve buscando de ARPA, pero la verdad no recuerdo. De un gasto que dijeras, oye, esto, ¿por qué me están mandando este gasto? No sé si deducible o no. Por el monto. Bueno, por el monto. Que digas, no sé. Y que después dijeras, es que, no sé, se dedicaba a X cosa y no tendría ninguna relación. Y que tal vez luego te dijeron, no, pues es por esto y esto. ¿Puedo hablar? Estoy pensando si me meto en problemas con esto. Espero que no me esté viendo nadie. Pero mira, o sea, si te sientes después incómodo, lo cortamos ya, ni modo. Sí, se perderán de esta historia. No. Lo voy a tratar de contar muy general. Espero que no me esté viendo nadie de ahí. Pero en un despacho en el que trabajé anteriormente, algo que de repente podían llegar a platicar los socios era el costo que había tenido el poner la oficina como la habían puesto. Era una oficina preciosa. Estaba chula. Pero el poner esa oficina de esa forma se fue a 6 cifras. Entonces ya se imaginarán que efectivamente fue un caro. 7. Me andaba comiendo ceros. O sea, pero se imaginarán que estaba muy bonita la decoración, pero pues también había sido excesivamente cara. Este punto en particular creo que es muy importante mencionarlo porque si bien era caro, también es cierto que ellos debían de cuidar cierto nivel, cierta apariencia, ciertas características para el nivel de clientes que manejaban. Porque hasta el momento donde yo estuve, no sé, en este momento, únicamente se atendían clientes extranjeros, tal cual. O clientes como con empresas transnacionales, donde podía llegar una compañía de autopartes y decir, quiero que tú seas mi asesor fiscal. Entonces, este tipo de contactos también valoran mucho la apariencia física, bueno, no física de las personas, sino como física del espacio.
Sí, o sea, sí, y que siempre que escuchamos lo de la primera imagen. Ajá, exacto. La primera impresión. O sea, de hecho, en su momento, ese jefe me pidió que lo acompañara con un cliente y yo de que, oye, pero ¿cómo me voy vestido? Y justo me dijo esto, me dijo de que elige cómo te quieras ir vestido tú. También, obviamente, pues acorda tus posibilidades. Me dice, pero me dijo en ese momento, y lo tengo como muy grabado, un cliente se va a acordar si fuiste a verlo con los pantalones rotos o si fuiste a verlo con un traje hugoso. Bueno, que ahora ya sería vos, porque pues ya Hugo lo separaron. ¿no? También eso está extraño. Pero, o sea, creo que eso es algo muy, muy cierto. Y creo que justo ese tipo de cosas también podían justificar hasta cierto punto ciertos gastos que se realizaban en esa oficina. Uh-huh. Porque pues ya de ahí, si me pongo a contar más detalles, va a ser muy obvio qué detalle fue, qué empresa fue. Pero había muchos gastos que si los pudiéramos pensar en cualquier despacho contable, tal vez no hacían mucho sentido. Uh-huh. No, de que, o sea, que son de las cosas, son de las coincidencias de la vida. Yo también conocí ese despacho, pero por otra cuestión. Hicieron un despacho contable que, o sea, en ese momento tenía mucha facturación para hacer un despacho contable y tener clientes, o sea, una lista de clientes muy pequeña. Sí, o sea, eran muy poquitos clientes, igual facturando 7 cifras. Sí, al mes. Sin temas. Ajá, entonces creo que ese tipo de cosas también es bien importante porque al final eso también te habla de un contexto, que esa también es una palabra que se llega a utilizar mucho en el ámbito de asesorías, de qué sí puede ser deducible para ti, por qué sí, por qué no, etcétera. Entonces, creo que aquí algo que sí es bien importante mencionar es que no importa tanto si es muy barato, si es medio, si es caro, lo que sea, sino que tiene que ser necesario y por lo tanto se convertiría en deducible. Uh-huh. Creo que eso es como la cosa que tenemos que tener muy clara. A veces podemos querer economizar, pero tal vez después de, si ya gasté 3 veces en la misma cosa, tal vez ya llegue al mismo precio de la cosa cara que necesitaba desde un principio y que no quise tal vez comprar porque no me fuera a decir que estaba muy caro, tal cual. Y aquí creo que tampoco se habla de decir, bueno, no se trata más bien de decir, oye, pues ahora ya empieza a gastar muchísimo, porque creo que también tenemos que ser conscientes de 2 cosas. La primera es, entre más arriesgado sabemos que puede llegar a ser un gasto, porque si bien te estamos diciendo que no hay un impedimento legal, la realidad es que justamente como mencionaba Arturo, en el momento en el que llegue un auditor a la empresa, va a requerir más revisiones por parte del auditor para decir, ¿estoy de acuerdo con tu gasto o no? Uh-huh. Donde le vas a tener que comprobar todo lo que ya dijimos, o sea, que sea estrictamente indispensable, que tengas la necesidad de tenerlo, etcétera. Pero también algo que debemos de tener mucho en consideración es la parte financiera, y esto también traten de grabárselo mucho, o sea, porque al final es bien común y sobre todo en los empresarios más recientes, más nuevos, el tema de decir, es que no le quiero pagar nada al SAT y entonces me voy a gastar y voy a vaciar mis cuentas bancarias para no pagarle nada. Y en realidad eso tampoco es tan útil porque al final estás dejando de tener dinero disponible en tu cuenta para poder reinvertir en tu negocio que sí te va a dar más dinero, simple y sencillamente por no pagarle al SAT. O sea, no se trata de irte por la opción más cara para pagar menos impuestos y sabiendo que te estás yendo por la opción más cara, tal vez sí se trata de tener ciertas consideraciones adicionales. O si te estás yendo por un gasto que no es tan obvio como tu Starbucks diario, tener cierta documentación específica que te permita así hacer deducible ese gasto. Sí, o sea, tengamos muy claro esto. O sea, el tema de la parte financiera es lo más importante porque muchas veces sí nos llega a pasar esto también de, oye, es que gasté toda mi cuenta y tengo que pagar ISR porque soy una persona moral y yo. O sea, sí, pero tu ISR funciona de una mecánica distinta. Entonces tenemos que irlo entendiendo. Creo que, por ejemplo, incluso aparte del tema de la materialidad del contexto, creo que también es entender tu régimen. Porque de ahí van a depender muchísimas cosas más. Entonces, hay que tenerlo como esos, creo que 3 puntos en general, claro, más el tema de lo que habíamos visto de la necesidad y la relación con la actividad. Entonces, bueno, o sea, creo que aquí ya nada más lo único que tal vez sí valdría la pena es mencionar como ciertas excepciones que sí se mencionan en la ley, de que hay algunos gastos que sí están topados por su propia naturaleza, como pueden ser los viáticos, cuando te vas, por ejemplo, a comer a algún otro lado que rebasa una franja de 50 kilómetros, dice la ley, eso ya se considera viático y entonces cuando es en territorio nacional son 750 pesos. ¿Diarios? Diarios, y cuando es en el extranjero son $150, ¿no? 1,500 pesos. Ah, ajá. O sea, pero ahí nada más es importante que no es 750 pesos por comida.
Es las diario. 3 comidas. Si Ajá. desayuno, comida y cena, al menos son 750 o 1500. Ujú. Si se te hace raro esto de que en el extranjero sí puedes hacer deducible algo porque vas a hacer deducible tu comida, tenemos un episodio de eso, de los gastos en el extranjero, lo puedes ir a ver. Porque también, por ejemplo, los hoteles están limitados en el extranjero, creo que son 3,500 pesos por día. Bueno, más bien por noche. En México, por ejemplo, no tenemos esa limitación. Tenemos los coches. Que son, verdad, que son 175 pesos anuales. 175,000. 175,000 pesos anuales de deducción. Ajá. O 250 si son híbridos. Uh-huh. Y arrendamientos. Arrendamientos de coche, que son 200 pesos diarios. O 280 para que son coches híbridos. O eléctricos. Entonces, creo que sí es importante también mencionar esto, o sea, porque al final no se trata de que, oye, vi en un video de YouTube o vi en un TikTok que sí puedes hacer deducible cualquier cosa, ¿no? O sea, tampoco es que te puedas ir por un Mercedes. Digo, puede haber como ciertas estrategias o ciertas planificaciones que puedas hacer para así hacerlo deducible, pero en primera instancia, y también esto es algo bien importante de mencionar, va a depender completamente de tu equipo contable. Uh-huh. Eso es así lo más importante, creo, en esta línea que debemos de marcar, porque hay registros que se tienen que hacer para que lo puedas tener bien documentado. Si recuerdan, en todo el episodio hemos estado hablando, aparte de mentiras, de la documentación que debes de seguir en ciertos gastos, pero también del criterio. Sí. Porque al final... Pues ahí literalmente depende de cada contador. O sea, nosotros cuando hemos asesorado a otros contribuyentes que no se cambian con nosotros, sino tal cual es una asesoría de X cosa, y hablamos de este tema de los gastos, es de, pues mira, nosotros eso es nuestro criterio, es lo que creemos, es lo que hemos visto, es lo que hemos analizado, y son políticas que tenemos nosotros en Arpea. Pero puede que llegues con esta misma idea con tu contador y que digas, oye, quiero deducir este consumo de esta forma, y que te digan, no es posible, son viáticos. No importa muchas cosas, sino es un viático. Entonces, sí es mucho de que el criterio, o sea, que tu contador o tu equipo contable esté alineado también con lo que estás haciendo y obviamente, o sea, no va a ser el experto de que va a saber tal vez todo tu proceso productivo de cómo haces todas las cosas, pero sí que entienda mucho más al fondo de no nada más lo que, por ejemplo, podemos leer comúnmente en una constancia que diga fabricación de zapatos, diga, ok, padrísimo, a eso se dedica. O sea, más bien sí es entender un poco más al contribuyente, que eso también nos va a marcar esta diferencia que podemos tener nosotros como contadores con nuestros clientes, porque obviamente es el que podamos maximizar el tema de los impuestos y que también otros son recomendaciones que decimos, no gasten nada más por no pagar impuestos, porque eso también, como bien mencionaba Eric, puede afectarnos en un tema financiero. Sí, y aquí algo que no mencioné, pero que creo que también es bien importante mencionarles, por esto que decía Arturo del consumo. Cuando estás consumiendo en una franja inferior a los 50 kilómetros de tu domicilio fiscal, es únicamente deducible el 8.5%. Uh-huh. Entonces, a ella se pueden imaginar que si de repente te llevaste un cliente a comer porque cerraste un muy buen trato, porque le vendiste una muy buena casa, por lo que sea, y la cuenta fue de 10,000 pesos, por ejemplo, pues unos contadores te van a decir que los 10,000 pesos son completamente deducibles, otros contadores te van a decir que es el 8.5%. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas para que sepamos justo cómo lo estamos haciendo y qué podemos esperar al respecto. Uh-huh. Y pues ya, algo ¿no? ¿Ya más? vamos cerrando? Sí, creo que ya es todo. Este episodio, aparte de hablar de mentiras, que gran momento. Si lo disfrutaron, díganos. Si queremos más recomendaciones, pero ya con más contexto, díganos. Podemos hacer más largos estos episodios, pero con más chisme. Ajá. Pero la verdad creo que sí, es muy importante que tengamos claro que el tema de un gasto, si es caro o es barato, no le quita el tema de que pueda ser deducible. Porque, a ver, también puede pasar que tengamos un gasto muy caro y que tampoco sea deducible por otras cuestiones. Uh-huh. O sea, cuestiones tan simples como que tu factura esté mal emitida. Uh-huh. Eso puede ser un error de que no pueda ser deducible. Entonces, entendamos mucho este tema. O sea, creo que lo que les decía, el primer punto, el tema, entiende tu régimen, cómo funciona el pago de el ISR, el pago del IVA. Eso te va a ayudar a dar mucha claridad de lo que tengas que hacer. Entiende también tu contexto de manera general.
qué vendes, cómo lo vendes, a quién se los vendes, cómo es tu forma de generar negocios y también el tema de tu materialidad, el tema de por qué ese gasto que estás haciendo deducible, no importa el monto. Ese gasto, ¿por qué sí es estrictamente indispensable? Ya sea para tu obtención de ingresos, en el caso de personas físicas o de personas morales del reciclo, o porque tiene que estar relacionado con tu actividad, en el caso de personas morales del régimen general. Algo que en su momento les puse en historias y que creo que puede valer la pena que lo contesten aquí en los comentarios es lo de mi medicamento del TDA. ¿Les respondiste después? Creo que no. Pero en ese momento estábamos todavía más espaciados con el contenido. Pero en su momento creo que les conté y ya lo he dicho como en varios lugares, pero tengo TDA. El año pasado estuve en medicación y aquí les dejo la pregunta. ¿Ese medicamento era deducción personal? ¿Era deducción autorizada? ¿O no deducible? ¿O era no deducible? Porque lo comprabas en la farmacia. Ajá, porque lo compraba en la farmacia. Ok, sí. Ay, voy a amar esto. Hagan un clip de esto, por favor, y vamos a ver qué sucede. Ajá. Sí. Creo que esa es una muy buena opción justo para hablar del tema del contexto y para hablar de si sí podría ser deducible, no podría ser deducible, si se puede comprobar de alguna forma, si no se puede comprobar. Vamos a ver. Me gustó cómo cerraste esta parte de lo que estábamos hablando. Uh-huh. Entonces también recuerden que si tienes una duda respecto de, o sea, tú contribuyente, tienes duda de, oye, es que no sé si este gasto es deducible, mi contador o mi equipo contable siempre me ha dicho que no es deducible o que no lo puedo hacer deducible, puedes agendar una asesoría de impacto fiscal a tu medida, en donde en una sesión de hasta 60 minutos, tú, Eric y yo vamos a estar platicando y resolviendo estas dudas que podemos tener cuando somos nuevos emprendedores, cuando ya somos emprendedores con algunos años o meses de más, con el tema de si soy un profesionista, si soy un empresario, que muchas veces hacemos negocios, pero a veces el tema de impuestos puede no estar tan claro para nosotros. Esta asesoría es ideal para ti. En cambio, si eres un contador que no tiene muy claro el tema de cómo puede hacer estas recomendaciones o cómo puede tener estos criterios del contexto de la materialidad, de una cosa que Eric lo dijo muy sutil, pero el tema de registros contables también es muy importante en este tema de la materialidad del contexto. Si no tienes mucha claridad de eso, puedes agendar una historia de Contadores Plus, en una historia que es de hasta 90 minutos, donde también tú, Eric y yo vamos a platicar tan técnico o tan platicado como lo necesites para que a ti te quede claro y que estas recomendaciones que te vamos a hacer de parte de Arpea las puedas aplicar en tu emprendimiento, en tu servicio profesional y que pues cada vez lo puedas hacer de una mejor manera. Sí. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Ya contamos la recomendación. Redes sociales, otra vez ya aquí ahora sí todas juntas. Recuerden que estamos aquí en YouTube. Dale suscribir, por favor. Creo que la verdad nos ayuda muchísimo. En verdad, este último año ha crecido bastante interesante YouTube, entonces en verdad nos apoyaron muchísimo. El tema de Spotify, la verdad es que Spotify siempre ha sido una red o una red social donde desde que iniciamos hemos tenido un gran apoyo por parte de las personas, entonces también ahí te puedes suscribir y ahí puedes poner que te lleguen notificaciones cuando se sube un nuevo episodio cada semana. Y rankear el podcast, eso también ayuda mucho. Ajá, sí, por favor. Estamos en Instagram como Arpea Consultores y en TikTok como Arpea Consultores. Sí, y creo que si entonces lo otro se va a volver clip, podemos considerar armar un confesionario en los comentarios. Sí, sí. ¿Cuál fue el gasto más deducible? ¿Qué? ¿Cuál fue el gasto más arriesgado? O el que más te decían de que, yo chance no me iría para allá y que te aventaste a hacerlo deducible y por qué. Sí, a ver, si tenemos buenas historias, podemos hacer un episodio, ¿eh? Ajá. Todo anónimo o no, como quieran, pero podemos hacerlo. Creo que podría ser bastante interesante eso. Dicho eso, esto fue todo. Dicho eso, esto fue todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.